Si notes de horror extransire. Robertito, una terrible historia de brujería. Hola, espero que todos estén bien. Vine a contar brevemente la parte sobrenatural de la vida de mi tío Roberto, quien ya falleció. Espero que les parezca interesante y recuerden que los hechos aquí contados son reales, ocurridos a mi propio familiar. Mi tío se llamaba Roberto, y en su casa le decían cariñosamente Robertito, y yo también lo llamaré así en este relato. Robertito era el hijo menor de una familia numerosa, con varios hermanos y hermanas, nacidos en un pueblo aquí en el Estado de México, pero que no vivieron mucho aquí, pues desde muy jóvenes se mudaron con sus padres a un pueblo de Jalisco. La familia entera trabajaba en el campo, y los niños a menudo sufrían por las dificultades económicas, pero a pesar de todo, siempre tenían una sonrisa en su rostro, y la obediencia hacia sus padres nunca la perdían. Trabajaban desde muy pequeños para ayudar a sus progenitores, don Antonio y doña María. Se desempeñaban en las cosechas de naranja, arroz o café, y cualquier otro cultivo donde los vecinos ofrecieran empleo. En las casas no había luz eléctrica ni agua entubada, era un rancho grande donde vivían varias familias. Las casas estaban construidas con tabique y techadas con palma, el piso era de tierra apisonada, un fogón de leña se encargaba de cocer sus alimentos, y la letrina, como era costumbre, estaba afuera lejos de la casa. Inclusive a menudo, dos familias compartían una misma letrina. Así vivían ellos, no conocían otra vida, y en medio de tanta carencia eran felices. Sus diversiones principales eran los ríos a donde iban a nadar y pescar, también disfrutaban de las fiestas con músicos norteños que tocaban los fines de semana a la luz de lámparas de petróleo. Otras veces el dueño del rancho mataba una res o algunos cerdos y pasaban el día limpiando y repartiendo la carne. Robertito era joven pero muy vanidoso, y es que era muy guapo, también tenía buena dicción comparado con sus hermanos mayores, pues era el único que todavía asistía a la primaria en el rancho vecino. A los 16 años, le gustaban mucho los bailes de los fines de semana. Trabajaba bastante, ya tenía su independencia varonil dentro de casa, y ya hablaba de igual a igual con su padre, y es que en esa época ya era considerado un hombre. Pero también había agarrado las malas mañas de cualquier adulto, pues fumaba, tomaba licor, y llegaba a casa a altas horas de la madrugada. Pero a pesar de todo lo mal que pudiese actuar, era muy responsable, no faltaba un día al trabajo, y el respeto y la responsabilidad hacia su padre y su familia permanecían sobre todo. Sus hermanas ya eran enseñadas a servir a la familia masculina, así que ellas lavaban y planchaban con planchas de brasas la ropa de Robertito, dejándola impecable. No porque fueran pobres debían ser desarreglados, ¿verdad? En los días de descanso, él siempre tenía sus centavos en el bolsillo, salía de casa siempre bien arreglado con ropa bien planchada, y su único par de zapatos, que por más lustrados que estuviesen ya se notaban desgastados. También traía bastante brillantina en el cabello, cigarro de cajetilla, listo para robar corazones en los bailes los fines de semana. Las muchachas se derretían por él, cuando Robertito sacaba a bailar a una chica, era todo un revuelo entre ellas. Entre semanas se pasaba recibiendo recados enviados con niños menores, los que decían: Fulanita quiere bailar contigo en el próximo baile. O, la otra chamaca dice que estás muy guapo. O recibía un papelito de envoltura de dulce, con algún recadito amoroso. Robertito tenía mucha chamaquilla detrás de él, de eso no había duda. Pero en algún momento, decidió andar más serio con una de esas por la que también sentía cierta simpatía. Fue un noviazgo bonito según él decía. Se miraban en el campo, se sonreían de reojo, y él le entregaba flores que recogía del camino mientras paseaban a escondidas.
Cuando sus familias se encontraban en las tocadas norteñas, se regresaban juntos, los adultos adelante y ellos caminando detrás, haciendo su relajo, cantando, mirándose y quedando en ir a la próxima tocada. El noviazgo era inocente, los domingos se encontraban en la misa del centro de la comunidad, en la única iglesia que existía. Él, con su dinero sudado, le pagaba una nieve y acariciaba su bello rostro, pero eso sí, a escondidas de los adultos. Aunque ellos sospechaban algo, los jóvenes todavía no les pedían permiso, y sin ese consentimiento todo debía ser a escondidas. Aunque obviamente, el resto de jóvenes de ahí sabían que la parejita ya andaba de compromiso. Pero repito, era algo reservado, y mucho más para los papás de la chamaca, a quien aquí llamaré Lucila. Robertito y Lucila siguieron entusiasmados y enamoradizos por algunos meses, pero como decían antiguamente, hombre es hombre y al rato anda de vuelta. Y así le pasó a Robertito, que se enredó con otra jovencita del rancho, que era una de las tantas que le enviaban los recaditos, provocando la ira inmensa de Lucila. Por este motivo terminaron el noviazgo, pero Lucila quedó inconsolable. Ella en verdad lo amaba, además Robertito era el muchacho más apuesto del rancho, y no podía perderlo. La chica sentía que había perdido su tiempo con él, hizo tantas promesas de amor a escondidas, le regaló tantas caricias, y lo llenó de besos. Ella lloraba y pedía a sus amigas que hablaran con él, pero en épocas y pueblos como aquellos, una jovencita no debía andar de platicadora con un muchacho soltero, así que sus amigas hicieron poco por ayudarla. Robertito no volvió con ella y siguió su noviazgo con otra chamaca, de nombre Rita, a quien Lucila consideraba que le había robado su lugar. Enflaqueciendo de sufrimiento, sin interesarse en otros galanes, Lucila decidió recurrir a lo que tantas desesperadas hacían y hacen hasta el día de hoy. Sí, un amarre de amor. Ella quería a Robertito de vuelta, y si no era para ella, no sería para nadie más. Así decía de forma seria a sus amigas. Y así se hizo. La joven Lucila, movida por la desesperación, encargó un trabajo de amarres para Robertito, pero al parecer, esto salió mal. Pasadas algunas semanas hubo un baile en el rancho, y como de costumbre, Robertito estaba ahí, todo arregladito. Con su cabello brilloso, sus zapatos impecables, su pantalón de campana bien planchado que hasta se veían las rayas, y obviamente la camisa abotonada, con las solapas levantadas, como todo un galán para la época. Cuando finalizó el baile, los amigos de Robertito lo buscaron para irse a casa, pero no lo encontraron. Siempre se iban juntos, pues la distancia era de 5 kilómetros caminando por el camino de terracería y sin iluminación. Así que iban juntos para ir platicando y distrayéndose. A la mañana siguiente, que era domingo, los amigos fueron a su casa y no lo hallaron. Su papá don Antonio, muy enojado, decía que no había criado a sus hijos para que durmieran en la calle sin avisar, y en ese mismo momento salieron a buscarlo. Lo buscaron en los ranchos vecinos y en la casa de algún amigo que no era del grupo, pero nada. Ahí empezaron a preocuparse en serio. Entonces una de sus hermanas juntó a los otros hermanos, amigos y amigas de Robertito, y salieron a buscarlo. Gracias a Dios ellos tuvieron más suerte, pues encontraron a Robertito tirado al pie de un árbol, no muy lejos del lugar del baile. El pobre estaba sucio, parecía estar desorientado, pero obviamente ellos creyeron que debía ser por la borrachera. Actuaba de forma extraña, diciendo que lo habían perseguido algunas personas con la intención de matarlo. Pero cuando su hermana le habló, salió de esa especie de hipnosis y empezó a tocarse todo, pues aseguraba que lo habían cortado con una navaja. Pero al parecer, todo estaba bien. Luego se revisó los bolsillos para ver si traía su cartera, y sí, estaba ahí junto con su dinero, no le habían robado nada. Mientras se revisaba, sintió en el bolsillo de la camisa algo extraño, y cuando lo sacó para ver qué era, se dio cuenta de que tenía una fotito en blanco y negro, chiquita, de 3x4, con el rostro de Lucila. Aunque se sintió algo intrigado por saber cómo había llegado eso ahí, no le dio mayor importancia,
Solo quería llegar a su casa para descansar. Sus hermanos y amigos lo llevaron muy gustosos de haberlo encontrado a salvo, pero cuando llegó a casa, su papá y su mamá lo regañaron, y poco les faltó para dejarle la marca del cinto en la espalda. El pobre Robertito fue el chistecito de la semana. Todos murmuraban burlonamente que lo habían encontrado ebrio y sucio entre los árboles, igual que un vago. Incluso algunos que le tenían bronca por ser el más deseado por las chicas, se atribuían el logro de haberlo golpeado y dejado tirado en los matorrales, aunque obviamente no se lo decían de frente. Misteriosamente, luego de algunos días, Robertito empezó a comportarse raro. No le importaba la hora de ir al campo, fumaba un cigarro tras otro y hasta recogía las colillas que su papá tiraba al piso. Comía desesperadamente el almuerzo y la cena, como si fueran su última comida. Tampoco le importaba andar con la ropa arrugada, ya no se afeitaba y era grosero con la gente de su casa. Se había vuelto irreconocible en poco tiempo, y todo luego de su desaparición en el baile. Pronto su actual novia, Rita, se vio obligada a terminar con él, ya no veía caso seguir el noviazgo. La joven se había vuelto el hazmerreír del rancho, pues andaba de novia con un vago y casi loco. Pasaron un par de meses y Robertito empeoró. Ahora sí parecía loco, pues hablaba solo, su barba estaba muy crecida y sucia, y andaba desarrapado, vistiéndose con cualquier ropa vieja que encontraba por ahí. Pero lo más preocupante fue cuando empezó a salir a trabajar al campo en la madrugada, a veces desde las 3 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Aseguraba que no podía descansar, que escuchaba voces en su cabeza que no lo dejaban dormir. Otros días, en cambio, no se levantaba para ir a trabajar. Se quedaba acostado tapado con las cobijas, y cuando su padre intentaba levantarlo, forcejeaba para volver a cubrirse hasta la cabeza, pues aseguraba que lo perseguían con la intención de matarlo. Por estos comportamientos, la gente del rancho y sus papás ya tenían su propio diagnóstico para la enfermedad de Robertito. Se le había zafado un tornillo, se le había achicharrado el cerebro por tanta brillantina, o algo así. Otros decían que fue su manía de limpieza la que le subió a la cabeza, pues Robertito era muy aseado y no salía con ropa amarillenta, manchada o sudada. Era el más higiénico de los chavos de la región, y ahora andaba totalmente diferente. Un día de esos, Robertito salió de su casa muy atormentado, hablando solo, peleándose consigo mismo. Salió a caminar nomás con la ropa puesta, cruzó las tranqueras del rancho y desapareció sin dejar rastro. Después de 10 o 15 días, regresó con la misma ropa, sin bañarse, barbudo y muerto de hambre, diciéndole a su madre que tuvo que salir de casa, porque las personas que estaban a su alrededor, le decían que si no se iba, matarían a todos en la casa. Como es obvio, Robertito ya no andaba de novio con nadie. No podía mantener sus pensamientos claros por mucho tiempo, pues cuando conversabas de algo con él, de pronto empezaba a conversar solo y de cosas que nadie entendía. A veces en el rancho, gritaba y se golpeaba contra los árboles o las casas, causando mucho revuelo. Entre los vecinos muchas veces tuvieron que amarrarlo para que no se lastimara, y también gritaba que quería dormir con los caballos o con los cerdos, y rompía sus ropas. En fin, eran unas escenas muy tristes. Luego de que habían pasado como 15 años, Robertito ya tenía cerca de 40 y se había vuelto un completo vago. Siempre regresaba a casa de sus hermanos, que ya estaban casados. Se quedaba con ellos, se bañaba, se afeitaba y les ayudaba en las labores del rancho, pero por más familia que sea, ya no era una persona de fiar. A veces, se levantaba de madrugada y se la pasaba afilando cuchillos, diciendo que en esa casa nadie entraba. Una vez, se subió a una cerca y se empezó a azotar con un látigo, diciendo que si Dios existía, que bajara del cielo para que le diera una paliza. El pobre deliraba, se volvió alcohólico, se reía solo, decía cosas sin sentido, y así siguió su triste vida, sin nunca tener casa propia, una pareja, hijos o una profesión.
Pasó por todo lo que te puedas imaginar en la calle, desde golpes hasta intentos de asesinato por otros vagabundos. Dicen que una ocasión caminó desde Jalisco hasta Ciudad de México, todo a pie, solo él y las voces en su cabeza que lo atormentaban. Fue internado incontables veces en centros de rehabilitación, pero sin éxito, ya que siempre se escapaba. Así, en esas condiciones deplorables, cumplió 50 años de vida. Una mañana fue a un río para bañarse, pero cuando estaba en el agua, algo lo mordió y lo dejó muy herido. Nadie sabe cómo, pero llegó al hospital y según los galenos debía pasar 30 días en recuperación. Pero para él, eso fue el fin, ya que no duraba ni 10 días en un mismo lugar. Entonces, sin que se dieran cuenta, se fugó sin recuperarse ni un 40% de la herida. Después, uno de sus hermanos lo encontró debajo de un árbol conocido como palo amarillo y estaba muy mal debido a la herida. Como pudieron lo llevaron al hospital y le tuvieron que amputar algunos dedos de los pies. Aún así, siguió caminando y cruzando pueblos a pie, de día y de noche, pidiendo raid a camioneros y ayudándolos a cargar y descargar a cambio de un plato de comida. Su condición era tan grave y crítica que parecía un muerto viviente de lo flaco que estaba. Les daba su comida a los perros callejeros y decía que todos los humanos merecían morir. También olía muy feo, los que habían estado cerca decían que todo su cuerpo olía como a carne descompuesta. Pobre Robertito. Después de muchos años su familia se rindió, ya no trataban de ayudarlo, solo le daban alimento cuando estaba cerca, pero ya no intentaban hacer que se quedara. El pobre Robertito vivió hasta los 60 años, cuando fue encontrado muy mal en un pueblo aquí en Jalisco. Se identificó como Antonio, e incluso dio un apellido que no era el suyo. Sus familiares se enteraron después que lo habían llevado a terapia intensiva para realizarle la amputación de su pierna, pero no resistió y falleció. Entonces lo enterraron con el nombre que dio en el hospital, pero como era un vago conocido por muchos, la noticia de su muerte llegó a una de sus hermanas, quien, aunque quiso, no pudo velarlo, pues el municipio ya lo había enterrado 3 días antes de que ella fuera a reconocerlo. Hoy en día, una de sus hermanas de nombre Diva, es quien lleva flores a la tumba de un tal Antonio, entre comillas. Y es que ella sabe muy bien que quien está enterrado ahí es su hermano Robertito. Aunque por estar consumido por la locura, se identificara como alguien diferente. Y en cuanto a la exnovia Lucila, a ella también le fue mal, tuvo una vida horrible. Según contaban, se casó con un borracho que la golpeaba día tras día. Tuvo 9 hijos, de los cuales 6 murieron cuando eran pequeños. Su marido, que casi siempre andaba ebrio, una tarde se ahogó en un río, y su cuerpo solo fue encontrado cuando estaba desprendiéndose la piel de lo podrido que estaba. Ella quedó ciega de un ojo y aún vive en el rancho. Vive sola y tiene un techo donde quedarse, gracias a la nieta del antiguo dueño del rancho, quien con buena voluntad la dejó quedarse en una casita de 2 cuartos hecha de palos y lodo. Vende gallinas para poder sobrevivir y hace años sufre de una enfermedad llamada cifosis. Dicha enfermedad dejó su columna casi a la altura de su cabeza, como si fuese una tortuga, y es como si sufriera un castigo divino que no le permite mirar hacia el cielo. Esta fue la historia de mi tío Robertito, quien vivió una vida muy triste. Todos dicen que fue a causa de una brujería, pero no dicen a qué tipo de brujería. Me gustaría mucho que si alguien sabe qué tipo de trabajo causa tan terribles consecuencias, lo dejen en los comentarios para leerlo. Esa fue mi historia. Gracias por leer y escuchar. A ti que llegaste hasta el final de este video, déjame decirte que te agradecemos de todo corazón. No te olvides que si deseas apoyar al canal para seguir escuchando más relatos como este, solo debes suscribirte a este canal, dejarnos un like y también un comentario. Además, y si está dentro de tus posibilidades, nos ayudaría mucho que compartas estos relatos en tus redes sociales, ya que así podemos seguir trayendo más relatos. Gracias y hasta un próximo video.